dependiendo del tipo de ese ligando, de esa molécula, pues se va a estimular esa respuesta. Eso es sencillo, sino que las células tienen una capacidad única para poder ser exclusivas según el tipo de receptor, dependiendo la molécula que esté asociada a ella. Entonces, hoy lo que quiero que aprendan es a diferenciar cuáles son esos tipos de receptores según la molécula, algunos ejemplos asociados a ellos y los tipos de señalización celular. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con esta lámina donde está que la comunicación celular puede darse a través de unión de contacto, donde vemos dos células que una puede presentar el antígeno y la otra pues puede responder a ella. Entonces la unión pues prácticamente de dos células que lo utilizamos. ¿Qué necesitamos? Que si a veces se lo acomode. Le quito eso que dice, por favor, no me Ahí. No, eso no. Ustedes también, que están acostumbrados a ir todo lado. A través, por ejemplo, de uniones de contacto, donde vemos dos células, una que tiene esa molécula señal y la otra que tiene el receptor. Que pueden ser, por ejemplo, las células inmunitarias, donde puede estar un macrófago, un linfocito, ¿cierto? Donde pone su antígeno, ¿sí? Y es reconocida por otras células para diferenciación, crecimiento y demás. También tenemos la señalización con moléculas agregadas, donde pueden observar que esa célula señal emite esa molécula a un medio externo y es reconocido por otras células, ¿cierto? Con un receptor específico para que éste estimule una respuesta. Si observamos ese tipo de molécula o ese tipo de señal, pueden ser de muchos tipos. Nosotros sabemos que existe tipo de señales que pueden ser física, puede ser química, pueden ser mecánicas. Si hablamos, por ejemplo, de mecánicas, como el tacto. Si hablamos de físicas, por ejemplo, la temperatura, el calor, frío, ¿cierto? La luz, ¿cierto? Son tipos de señales físicas. Si hablamos químicas, por ejemplo, las hormonas, los neurotransmisores, ¿sí? Las citoquinas, ya son moléculas de origen químico, o sea, ese tipo de señal. Me van a escuchar mucho el concepto que señal, ligando, molécula, o en sí le doy el ejemplo de cualquier tipo que quiera señalarle o darle a conocer. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. En la siguiente imagen les muestro los tipos de señalización. Vuelve y juega. Una señalización autocrina, donde ahí mismo lo observa, donde una célula libera su molécula, pero ella misma tiene el receptor para recibir esa molécula. Y ese tipo de señal ocurre mucho, por ejemplo, cuando ella necesita esa molécula pues, para crecer. Un caso muy particular son las células del sistema inmune. Si hablamos de los macrófagos, liberan interleuquina 1, pero también tienen el receptor de la interleuquina 1. Liberan la molécula, pero ellas mismas la reciben para pues, protegerse, replicarse, reproducirse. Entonces ese tipo de señal se llama autocrina. Yo misma la fabrico, pero yo misma la utilizo para mi total crecimiento. La autocrina, si hablamos de la paracrina, entonces ya la molécula que es liberada actúa afectando las células próximas, ¿cierto? Por ejemplo, esas señalización de tipo paracrina también a veces la asocian mucho a la sináptica, la que hacen las neuronas. Otros libros que vemos que la colocan distinto, señal sináptica y señal paracrina, pero usted lo ve, es lo mismo, lo que está afectando o está emitiendo una señal que está recibiendo células cercanas. Entonces, por ejemplo, es muy común esto, los factores de coagulación, los agregados plaquetarios. Por ejemplo, si usted se llega a cortar, se tuvo una lesión, inmediatamente la señal libera plaquetas para que estas plaquetas que hacen la coagulación sanguínea para formar el trombo. Entonces es un tipo de respuesta que es, o tipo de señalización que es paracrina, por ejemplo, el óxido nítrico, la vasoconstrucción, la vasodilatación, también son procesos, son tipos de señales que son paracrinas, ¿sí?
Si hablamos de la señalización endocrina, ya sabemos que es una célula que emite esa molécula, pero esa viaja a su torrente circulatorio y afecta a otras células que están alejadas a él. Por ejemplo, muy común, pues las hormonas tiroideas. Si hablamos de las hormonas tiroideas, se producen en la glándula tiroidea, pero ellas hasta a quienes impactan, a todos los órganos y sistemas, ¿cierto? Viaja por el torrente circulatorio afectando órganos y sistemas, prácticamente a todos nuestros órganos y sistemas. Todo lo que tiene que ver con las hormonas, pues tiene un efecto endocrino. Todas las hormonas endocrinas hacen ese efecto. ¿Listo? Está ahí. Miren los tipos de señales. Y si hablamos de la señalización celular, pues hay de todo, porque es el modo en que las células se pueden conectar una con otra. Está la señalización de la insulina, que ya lo vimos en la clase de diabetes, muy bien. Está la del estrés, los factores de crecimiento, etc. Todos necesitamos comunicarnos para que las células se puedan reproducir y crecer y también actuar ante un estímulo del medio externo. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es lo que pasa en el interior. Que cuando hay un desequilibrio, una afectación en ese tipo de señales, donde vienen las patologías. Si se afecta la vía de señalización de la insulina, pues ahí te vas a sufrir de diabetes. Si se afecta la vía de la señalización lipídica, pues vas a sufrir de dislipidemias. Si se afecta el ciclo celular de las células, puedes sufrir de cáncer. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, comprendiendo qué tipo de molécula y qué tipo de receptor, también es mucho más fácil para los médicos y también para los tratamientos, qué tipo de señal se ve afectada a él. ¿Estamos claros hasta ahí? Continúo. Aquí está otro ejemplo. A través de imágenes de la paracrina, endocrina, la sináptica, a través de esos neurotransmisores, de contacto directo. Y aquí está la cascada de señalización. Como pueden observar en la imagen, tenemos tres fases importantes. Una de ellas, la transmisión. Ahí está la señal. Una vez la señal se une al receptor, pues inicia esa cascada de señalización dentro de la célula, ¿cierto? Lo que se conoce como traducción de señal. Luego viene el proceso de la amplificación de esa señal, ¿cierto? Que es estimulada por una célula del medio exterior, por una molécula, ¿sí? Por un ligando. ¿Y qué es lo que pasa en esa amplificación? Que lo que ustedes pueden ver en la letra número B. La señal original puede amplificarse durante la traducción de señales, lo que permite que una célula débil desencadene una respuesta bien fuerte. ¿Y qué puede permitir o permear esa señal que vino del medio exterior? Pues una divergencia de múltiples dianas. Puede actuar en la regulación de la vía metabólica, en la regulación de la expresión génica o por ende cambios en el citoesqueleto. Pues dependiendo de ese tipo de señal que fue anclado ahí a la membrana plasmática de esa célula, esa molécula. En este caso les estoy dando ejemplos de los tipos de ligando que son, o de tipos de señales que son de origen químicos. Aquí pueden observar las hormonas. En este caso hay dos grupos de hormonas. Están las que son liposolubles y las que son hidrosolubles. Las que son liposolubles, por ejemplo, las que se derivan del colesterol, como las hormonas esteroideas. También tenemos otro grupo, como son las de las hormonas tiroideas, ¿sí? Tenemos también cortisol o retinoides. Y la del grupo 2 son las proteicas, que son hidrosolubles, ¿listo? Entonces, esos son dos tipos, como tal de clasificación de las hormonas, que son un tipo de señal, pero en este caso de químicas. Sí, señales químicas. Ahora bien, si pertenecen al grupo 1, pues por su característica lipofílica, necesitan proteína en transporte, claro, porque son lipofílicas. Entonces necesita una proteína que la pueda transportar porque ellas son insolubles en agua, eso está claro, ¿cierto? Y si son hidrofílicas, pues no necesito, fácilmente puedo circular por la circulación y permear a las otras células. Muy bien, vida media en el plasma. Obviamente las que son unidas a proteínas van a tener una vida más prolongada. Y las que no, las que son tipo proteicas, pues su vida media en plasma va a ser breve, rapidito, desaparecen en sangre. Ahora vamos,
los receptores, que aquí es el tema que quiero mostrar. Si soy lipofílica, pues no necesito receptores de membrana, porque esa es mi composición, pues cómo está constituida la membrana plasmática, de lípidos, y si yo soy lípido puedo atravesar por ahí. No necesito receptores de membrana. Entonces, ¿mis receptores dónde van a estar? Dentro de la célula, intracelular, porque igualmente tengo que dar una respuesta convirtiéndola en una traducción de señal, la tengo que hacer pero no necesito mi receptor de membrana por mi característica. Ahora, si soy del tipo 2, del grupo 2, que soy hidrofílica, pues ahí yo sí necesito receptores de membrana que permitan yo unirme a ese receptor para que dentro se pueda dar la cascada de señalización y por ende la respuesta ante ese estímulo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces por eso están esos dos grandes grupos y los tipos de hormonas, que es lo que más nosotros asociamos en nuestra vida médica. Muy bien. Dentro de los mediadores, ya sabemos que los del grupo 1 ya son complejo receptor hormona intracelular, y los del grupo 2, dentro de ellas hay unos segundos mensajeros dependiendo del tipo de molécula. Pueden utilizar el AMP cíclico, el calcio, o la de los fosfoinositones, o la cascada de las cinasas. Vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas, ¿ok? Aquí, como pueden observar, las glándulas hipofisiales, la de la hipófisis y la neurohipófisis, cada una con una función específica en nuestro cuerpo. Aprendiéndonos la funcionalidad que tiene cada una de ellas, podemos comprender el tipo de señal, el efecto que hace ante esa respuesta nuestras células. Y aquí está otro ejemplo de los ligandos o las moléculas del grupo 1, algunos ejemplos de ellas: el cortisol, la cortisona, la testosterona, las vitaminas D o las hormonas tiroideas. Si hablamos del grupo 2, tenemos todas las proteínas, ¿sí? Aminoácidos, neurotransmisores, péptidos. Y vamos a mirar los tipos de receptores. Entonces, los tipos de receptores: están los receptores extracelulares, que es lo que se encuentran en la superficie de la membrana de la célula, y los intracelulares. Vamos a comenzar con los extracelulares y los vamos a dividir en tres grandes grupos. Están los receptores que están unidos a canales iónicos, ¿cierto? Son aquellos que son estimulados por cierto tipo de receptores de una vez. Y están unidos a un canal de ion, que cuando abre ese canal de ion, pues entra ese electrolito, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el del sodio, el del calcio, tenemos el del cloro, ¿listo? Cuando son estimulados ante esa respuesta señalizadora, abre ese canal y pues también entra el electrolito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos los canales de sodio, cuyo receptor es el de la acetilcolina. Entonces, cuando viene la acetilcolina a su receptor específico, permite que también entre el cloro, o viceversa, acá el intercambio del mismo, y del sodio, perdón. Y en el cloro, por ejemplo, el receptor GABA. Si hablamos de los receptores unidos a proteína G, ya vamos a mirar algunos ejemplos de ellos. Y también tenemos los receptores ligando a enzimas, ¿sí? Principalmente dentro de ellos, los que participan en estos tipos de receptores son los factores de crecimiento. También tenemos la insulina I, los que participan en la sanación de heridas, que son los derivados de factor de crecimiento plaquetario. ¿Listo? Vamos a mirar cada uno de ellos en detalle. Aquí en esta imagen, como pueden observar muy bien, ¿sí están viendo bien de ahí? Como observan muy bien ahí, observan los receptores unidos a canales de iónicos. Aquí están, por ejemplo, la molécula señalizadora, por ejemplo, la acetilcolina. En este caso, abre este canal y entra además el electrolito, los iones, por ejemplo, de sodio. Dice que los cambios en los niveles de los iones dentro de la célula pueden cambiar la actividad de otras moléculas, que lo hemos visto, como las enzimas que se unen a iones y los canales sensibles al voltaje. Para generar que finalmente dentro de ella, ¿qué es lo que se busca? Pues la respuesta. Por ejemplo, las células nerviosas o neuronas, que tienen canales activados por ligandos que se unen también a los neurotransmisores. Son uno de los ejemplos de ese tipo de receptores. Los receptores unidos a proteína G.
Entonces, como pueden observar, una proteína G es una proteína heterotrimétrica, como lo pueden mirar aquí, de color amarillo, que está constituido por 3 unidades, alfa, beta y gamma. Y dentro de esas unidades hay una que tiene una guanosina trifosfato, una GDP, como lo pueden observar. Mientras que no haya un estímulo, ella va a estar inactiva. Mientras que esté el estímulo o esa molécula señal específica para ella, ella va a cambiar su conformación y finalmente va a generar una respuesta dependiendo de la molécula que se una. Pero ¿dónde está ella anclada? Ella está anclada a una proteína que está constituido por 7 alfa transmembranas, o sea, está 7 veces anclada a la membrana celular y que tiene su grupo amino afuera y su grupo carboxilo dentro de ella, y dentro está la proteína G que está inactiva. En este caso, como pueden observar, que cuando viene esa molécula señalizadora, en la otra imagen les voy a mostrar un ejemplo, ella comienza a hacer un cambio conformacional donde se le cambia esta molécula de GDP a una GTP que está dentro ahí de la célula. Y este cambio conformacional hace que se desprendan estas 2 unidades de ella, y ella, que ya queda activa, va hacia otro efector que va a permitir formar segundos mensajeros como el AMP cíclico para que esta active la proteína A y esta se pueda traslocar al núcleo. Entonces vamos a darles un ejemplo para que les quede mucho más claro. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, de la adrenalina o la epinefrina. Cuando éstas se unen a su receptor específico, que es el receptor beta-adrenérgico, que está conformado, como lo pueden ver, 7 alfa transmembrana, su grupo N-terminal y su grupo carboxilo dentro de él. Aquí está la proteína G, que mientras que no haya un estímulo va a estar inactiva y va a estar GDP. Cuando esta se une acá, pues ya lo que va a hacer, va a haber un cambio del GDP que está acá por el GTP, guanosin trifosfato, y este guanosin trifosfato unida a la unidad alfa, lo que va a desprenderse de estas 2 unidades que quedan ahí en el citoplasma de la célula para nuevamente volver a iniciar el ciclo. Inmediatamente esta lo que va a hacer a unirse o activar el segundo efector, que es la proteína efectora, que es el adenilato ciclasa para este caso. Inmediatamente, ¿qué va a hacer ella? Este AMP cíclico, este ATP, lo que va a permitir es la formación del AMP cíclico, donde este ATP le libera los 2 grupos fosfato, para que en vez de ATP quede AMP, adenosín monofosfato. Y ese adenosín monofosfato tiene una particularidad, por eso es un segundo mensajero, porque gracias a él me va a permitir poder activar la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A en ciertos sitios específicos va a separar esas unidades catalíticas y esas unidades reguladoras, donde las unidades reguladoras son las que van a ser traslocadas al núcleo. ¿Por qué van a ser traslocadas al núcleo? Porque ya van a estar activas y se van a unir a receptores específicos para hacer la traducción de esa señal de la epinefrina. Por ejemplo, la epinefrina, ¿en qué momento nosotros vemos que se nos aumenta? En un ataque de pánico. Inmediatamente la respuesta es por ejemplo, el miedo, cuando se apagan las luces, cuando tienen fobia a algo. Inmediatamente es la respuesta ante ese estímulo. Todo eso está pasando en milésimas de segundo y de manera constante. Mire que se lo explico suavecito, pero eso está pasando de manera constante. En algún susto, en algún peligro, ¿cierto? Aumenta la vasoconstricción, la vasodilatación, ¿cierto? Muy bien hasta ahí. Ya le tomaron la bola. La unidad catalítica de la proteína quinasa se trasloca al núcleo y fosforila el factor de transcripción. También lo puede hacer la proteína G, también lo puede hacer a través de la activación de los fosfolípidos de inositol, activando la fosfolipasa C. También se puede hacer así, vuelve y juega. En este caso, porque es una molécula señal que va a utilizar esta vía. Entonces,
una molécula señal que se une a la proteína, ¿sí? 7-alfa transmembrana, va a hacer el cambio conformacional de la proteína G, activándola la subunidad alfa, cambiando el GDP por el GTP, y esta lo que va a permitir es activar la fosfolipasa C, que también está anclada a la membrana. ¿Qué va a hacer ella? Finalmente, ¿ella qué va a hacer? Esta molécula que también está pegado aquí en alguna parte de la membrana plasmática, el PIP2, que es el glifosfato, que va a permitir separar estas dos unidades. El diacilglicerol, que queda anclado todavía en la membrana plasmática, y que es lo que va a hacer, irse al citoplasma hasta llegar ¿a dónde? Hasta el retículo endoplásmico. ¿Para qué? Que va a permitir abrir este canal para que salga ¿qué? El calcio. Porque el calcio en este caso actúa como segundo mensajero. En aquel caso era el ARP cíclico, ¿cierto? Y este calcio como segundo mensajero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que se active la proteína quinasa C, la unión del diacilglicerol, el calcio, va a permitir que la proteína C se active. Y una vez se active, pues va a permitir generar la respuesta. Siempre voy a necesitar que la proteína G, en este caso, la proteína quinasa, se active. Y es activada gracias a un proceso de cascada de señalización que va desde un estímulo hasta una transformación dentro de él. ¿Listo? Esos son los dos casos que podemos ver. Aquí está otra imagen. Vuelve y juega lo mismo. ¿Listo? La subunidad, la activación de la fosfolipasa C, la fosfolipasa C rompe estos dos, diacilglicerol y el IP3, y el IP3 se coloca aquí a través de un cambio conformacional, hace que el calcio que está aquí se libere y así se pueda dar la activación de la proteína quinasa C y se pueda dar una respuesta celular. También tenemos los receptores ligados a enzimas. Esto lo utiliza, por ejemplo, ¿te acuerdas de los receptores que vimos ayer en bioquímica? Que eran receptores de tirosina. Eran dos, como pueden observar, receptores de tirosina. Y estos receptores, como pueden observar, cuando llega esa molécula efectora, va a comenzar a unir estos dos que están separados, a unirlos, ¿cierto? Cuando se une esa molécula señalizadora, los receptores aparentemente se fosforilan mutuamente sus tirosinas del dominio intracelular, de lo que pueden observar aquí, ¿sí? Los residuos fosforilados de tirosina para que den la respuesta, que es muy común, por ejemplo, los factores de crecimiento, por ejemplo, la insulina, que lo vimos ayer. Vamos a mirar a toda la imagen. Estos, los receptores de tirosina quinasa, asociados con moléculas de señal intracelular, por ejemplo, cuando utilizan el factor de crecimiento. En este caso, el factor de crecimiento, vuelve y juega, están los dos dominios anclados a la membrana plasmática, que cuando está estimulado a través de un factor de crecimiento, dentro de ella están observando dos dominios SH. Cuando estos son fosforilados, comienzan también a desencadenar una respuesta. ¿Cómo lo hacen? Pueden ser a través del PIP2, para que ese PIP2, lo mismo que vimos ahorita con la fosfolipasa C, pero en este caso el dominio es diferente, porque lo otro era la proteína C, la proteína G, y en este caso son dominios de tirosina. ¿Por qué? Porque la molécula señalizadora, que es un factor de crecimiento, y en aquel caso era una hormona que es específica para ese receptor. En cambio, los factores de crecimiento utilizan estos tipos de dominio. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar dentro de ella? Por ejemplo, está la proteína C con su dominio SH, donde comienza a fosforilarse y activar el resto de proteínas intracelulares. ¿Qué va a hacer el IP3? Retículo endoplásmico, para que se libere el calcio. ¿Y qué va a hacer este calcio?
ya va a activar la fosfolipasación para que se dé la respuesta que fue generada por el factor de crecimiento. Aquí está la activación de la espinasa MAC-10. Entonces, como pueden observar también, los dos dominios de tirosinquinasa, un factor de crecimiento, pero en este caso la estimulación de los receptores de crecimiento activa la proteína que pueden observar ahí, que está unión a GTP-RAS, que es el primero que ven allá arribita, que interacciona con la proteína quinasa RAS, con F. Aquí está. Esta RAS fosforila al MER, el MER al ER, y este finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Traslocarse al núcleo, ¿listo? Para que vaya a ciertos específicos lugares de la transcripción y pueda generar una respuesta ante este factor de crecimiento utilizando esa vía de señalización. Las vías de la JAK y STAT. ¿Qué pasa con ellas? Mírenlos ahí, en la imagen está súper explicado. Entonces, las proteínas de las STAT son factores de transcripción que contienen dominios SH y que son activados directamente por proteínas heterosinquinasa asociadas a receptores de citoquinas. Miren que aquí la molécula ya es distinta. En las otras estamos utilizando factor de crecimiento. En este caso son las citoquinas. Principalmente utilizan esos dominios a nivel intracelular, esas vías de señalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con esos? Y también algunos factores de crecimiento. Esos STAT son factores de transcripción de dominios SH y a través de las cuales se unen aquellos en una secuencia que contiene fosfotirosina, como lo pueden observar. La estimulación de estos receptores de citoquinas provocan que estas STAT pues, se unan. Al unirse, porque están fosforiladas, pueden traslocarse al núcleo y así pues actúan sobre ciertos específicos dianas para generar también una respuesta. ¿Listo acá? ¿Ya le tomaron la foto? Aquí está un ejemplo súper grande de algunas citoquinas como el factor de necrosis alfa, el factor de necrosis, algunas citoquinas, ¿sí? Pero aquí les voy a traer como complemento esto. La vía Wnt beta-catequina. ¿Qué es lo que pasa con esta vía? Que regula el desarrollo embrionario, la proliferación celular. ¿Por qué es importante? Porque nos permite, por ejemplo, la formación de tejidos durante el desarrollo, ¿cierto? En este caso, como pueden observar, cuando está activo, este Wnt, que es el ligando, se une al receptor, ¿listo? Y este receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Inhibe la degradación de la beta-catequina. Y esa beta-catequina entra al núcleo y activa pues la transcripción como tal, ¿listo? ¿Y en qué caso lo podemos ver? ¿En qué alteraciones? En el cáncer, ¿cierto? Esta vía puede ser hiperactivada promoviendo la proliferación descontrolada. O sea, otra vía más con estos tipos de receptores. Añadido a ello, sí estamos observando este LRP. Este es un receptor de la lipoproteína de baja densidad que actúa como un corrector para que se pueda dar de manera eficaz esta vía, ¿cierto? Cuando está activada. Aquí tenemos otra, creo que la vimos ayer también, un poquito la vía de la señalización de la insulina, que es la mTOR. Esta regula el crecimiento y el metabolismo, ¿sí? Ejemplo, respuesta a la disponibilidad de nutrientes y oxígeno, y aquí como podemos observar, el receptor de la insulina, factores de crecimiento, ¿cierto? Que activan como tal la proteína quinasa. Y esta proteína quinasa activa el mTOR, y este mTOR que promueve, por ejemplo, la síntesis de proteínas, el crecimiento celular, y cuando esta ruta se ve, o esta vía de señalización se ve alterada, en algunos casos, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Pues cáncer, ¿cierto? Favoreciendo el crecimiento tumoral como tal. Otra, la de NOR, que es la vía de la diferenciación celular. Entonces, como pueden observar aquí en esta imagen que les estoy señalando, esta, por ejemplo, es una comunicación de célula a célula. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, para el desarrollo tisular.
por ejemplo, en la diferenciación de neuronas del sistema nervioso. Entonces, el ligando TOR, como lo pueden observar acá, se une a su receptor de la célula vecina y se produce un corte proteolítico. Aquí donde está, este corte aquí donde dice proteólisis. ¿Ok? Y ese fragmento entra al núcleo y regula la transcripción de los genes. Aquí, como lo ven, hubo una proteólisis, entra y se da la transcripción de los genes. En enfermedades como que las leucemias, por ejemplo, donde vemos más cuando este tipo de señalización se va a alterar, entonces lo vemos más, en este caso, en las células cuando no se da bien el ciclo celular en alguna de las fases. ¿Qué observamos aquí? Los receptores que actúan como factores de transcripción intracelular. En este caso, los receptores de las hormonas esteroideas, porque sabemos que las hormonas esteroideas no necesitan receptores de membrana celular, sino intracelular, o aquellos receptores con dominios básicos. Aquí tengo algunos ejemplos de esos tipos de hormonas que utilizan como segundo mensajero el AMP cíclico. Entonces yo le puedo colocar la calcitonina, cuál segundo mensajero utiliza y explíqueme la vía. Mentira, yo no digo eso. La somatostatina, la hormona paratiroide. Entonces aquí está un ejemplo de esas hormonas que utilizan como segundo mensajero el AMP cíclico. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que utilizan como segundo mensajero el calcio y como efector la fosfolipasa C, la acetilcolina, la vasopresina C, la oxitocina, ¿sí? Y algunos que utilizan la cascada de la sinasa, que principalmente ya saben que son los factores de crecimiento, la insulina, también las citoquinas, ¿sí? En la prolactina, y ahí está. Fácil o facilísimo. ¿Cuál es lo complejo de esto? Que tienen que saber eso. Es corta, pero el parcial es el más largo.